Muy bien, buenas noches con todos. Hoy día vamos a ver lo que es un tema que se solicita bastante en el área de medicina estética. No es quirúrgico como tal, pero obvio, hay maneras también quirúrgicas en las que realmente se requiere ese tipo de intervención y otras, ¿no? Donde los médicos generales que tenemos ya diplomados o estudios en medicina estética, bueno, los pacientes van a buscarnos para poder rejuvenecer esta zona, ¿no? Una zona de la mirada que en realidad muchas personas se fijan. Hay personas que realmente necesitan ahí un tratamiento, ¿no? Hay otras que requieren un poco menos. Todo ello, todos estos temas que vamos a ver ahora, ¿no? Porque son una serie de tratamientos en esta zona, ya lo hemos visto en módulos pasados, ¿no? Entonces, todo eso está en los módulos. El asunto de cada tema, aquí vamos a ver lo más importante en cuestión del rejuvenecimiento pericular, ¿no? Entonces, aquí podemos optar por usar muchas técnicas realmente. Eh, Podemos usar la minicánula, podemos usar inyectable, en diferente angulación, diferente punto de inserción para el orificio de entrada, como lo vamos a ver más adelante. Podemos colocar en arrastre, podemos colocar en bolo, ¿no? La mesoterapia igual, los hilos también, para la región de la pálpebra inferior, en la parte medial o lateral. Entonces, todo ello vamos a poder evaluarlo para determinar qué tipo de tratamiento hacer, ¿no? Ya sabemos que hay muchos tratamientos, pero el asunto también es ver que no todos necesitan todos los tratamientos, ¿no? Hay algunos pacientes que requieren uno, dos o hasta tres, ¿no? Va a depender el caso para poder en realidad conseguir el resultado que el paciente está esperando. Hay pacientes que requieren muy poco, ¿no? Hay pacientes que requieren muy poco. Y hay otros que sí, porque por el paso del tiempo, la falta de cuidado, ¿no? Requieren tratamientos un poco más complejos, ¿no? Normalmente para conseguir un resultado adecuado, óptimo, también en lo que se refiere a óptimo, el paciente, ¿no? Porque eso también va de acuerdo a la percepción del paciente, que es bastante importante, primero recopilar esa información para que de esa manera podamos también decirle qué es lo que va a requerir, ¿no? Hay algunos pacientes que piensan que con toxina botulínica ya está todo, ¿no? Ya se acabó, no saben que hay otro tipo de tratamiento, y bueno, quedan ellos ahí, ¿no? Se quedan con a veces alguna arruga, que ya es una línea de expresión estática o dinámica, es decir, que no se forma con el movimiento, y piensan que eso ya debe quedar ahí, ¿no? A pesar de que se pongan toxina, ya no hay nada más que hacer. Y como hemos visto en la anterior clase, ¿no? En la técnica del ácido hialurónico, en la técnica del blanqueamiento, en ese punto tenemos cosas que hacer, ¿no? Aún no llegamos al asunto de bioestimuladores, hemos visto solo biorevitalizadores, pero aquí voy a hacer una explicación de los bioestimuladores de forma general, ¿no? De forma general, para que más o menos podamos entender también cuál es el margen de uso. Hay que entender que los productos que nosotros vamos a usar, algunos son muy específicos, por el peso molecular algunos y también por el mecanismo de acción pueden encapsularse, ¿no? O incluso se puede ver a través de la piel el producto, ¿no? Aparte de que únicamente sobresalga el producto, ¿no? Se forma como una bola que salga y que protruya, es decir, en vez de arreglar vamos a empeorar ese punto, también lo podemos ver de una forma translúcida como una coloración rojiza, ¿no? Entonces, eso es bastante importante ver qué es lo que el paciente va a requerir, ¿no? Por eso, primero agarramos al paciente y evaluamos su percepción, ¿no? Vemos lo que él tiene objetivamente, luego de eso conversamos con el paciente qué resultado espera, ¿no? ¿Qué resultado espera? Y de ahí nos podemos armar un plan, ¿no? Entonces, agarramos y de esa manera evaluamos con el paciente, ¿no? Y le explicamos qué es lo que requiere, obviamente según lo que vaya presentando el paciente. Entonces, en ese punto, lo que se puede, además de eso, hacer, ¿no? Además de la evaluación y de ahí explicar al paciente que va a requerir un tratamiento híbrido, bueno, además de todo ello, también se le explica un poco lo que es la técnica de aplicación,
¿no? Es bastante importante, algunos pacientes se pueden asustar, a veces no saben qué es lo que se les va a hacer. Hay algunos que ya, ¿no? Son más que todo las mujeres buscan este punto, ¿no? Más que todo son mujeres, no son bien machas, ya no, ponme nomás, dice, contar que me vea mejor, ¿no? Entonces, pero igualmente nosotros dentro de lo que es la ética médica y vimos eso, tenemos también que buscar en ese punto un consenso, ¿no? Con el paciente. Y en esto de la medicina estética, eso va mucho de la mano, ¿no? Va mucho de la mano. Eh, Hay algunos médicos, ¿no? Que son especialistas, a veces, ¿no? Los que somos un poco más quizás parlanchines, preferimos un poco la clínica, hay algunos médicos que dicen yo prefiero operar y con eso ya el paciente no me habla, está tranquilo, acabo mi trabajo y se acabó, ¿no? Entonces, en este caso, en este punto de la medicina estética, es bastante importante siempre llegar a un acuerdo con el paciente, ¿no? Tanto que el paciente sepa qué tanto va a mejorar, cómo va a mejorar, en qué tiempo va a mejorar, para que el paciente también sienta, ¿no? Que el tratamiento está siendo exitoso. Eso es muy importante y tiene que ir de la mano, y más que todo en esta zona, ¿sí? Hay algunos puntos dentro de lo que se va a explicar que realmente son muy importantes, importantes para no embarrarla, ¿ya? Porque algunas cositas que se puedan hacer realmente puede empeorar esta zona periocular, lo cual va a traer, pues, en el paciente, ¿no? Y no solo en el paciente, sino también en nosotros mismos, ¿no? Personalmente, cuando ha habido algún tratamiento, más que todo en algunas fases iniciales, donde había una aplicación, por ejemplo, de ácido hialurónico un poco más superficial a nivel de la porción media de la pálpebra inferior, que daba, ¿no? Un efecto Tyndall. Entonces ahí teníamos que aplicar, ¿no? Hialuronidasa. Entonces, y en el paciente se produce un descontento y también en el profesional, ¿no? También ocurre eso. Entonces, por ese motivo, vamos a ver los atajos que les van a ayudar a ustedes a realizar una aplicación exitosa, ¿no? A no cometer esos errores. Y cuando ustedes sepan que han cometido algún error, ya van a saber identificar y cómo también tener una retroalimentación positiva en su aprendizaje. Entonces, vamos a ver estos puntos. Rejuvenecimiento periocular es un tema bastante bueno. Es la sumatoria de diversos temas en realidad. Entonces, lo vamos a ir viendo. Bueno, primero un poco de anatomía periocular, ¿no? Para hablar en este punto de anatomía periocular, primero, como siempre, tenemos que evaluar al paciente. Hay que entender que también la densidad ósea hace parte también de lo que es el desenvolvimiento de la anatomía periocular, no solamente por el punto de la piel, ojo, sino también por el punto de la inserción de los ligamentos, ¿no? Obviamente, si la densidad ósea va eso, aumentando, va disminuyendo, perdón, al disminuir los ligamentos también en su punto de inserción, van a quedar más colgados, más desplazados, por lo cual algunas zonas, algunos surcos se van a desplazar, van a ser un poco más notorios, no, no únicamente por la piel, ¿no? La piel que se envejece, sino también por los ligamentos. Además de los ligamentos, también por la absorción del tejido graso que vamos a tener, ¿no? Tanto el soft como el soft que está por debajo y el rough que está por arriba, ¿no? Que son los paquetes grasos, tanto de inserción medial como lateral, van a ir disminuyendo, lo cual al disminuir el volumen, pues va a hacer con que también los surcos aumenten un poco más. Entonces, dentro de lo que es anatomía periocular, vemos, ¿no? Primeramente los huesos, ¿no? Que están en esta zona. Tenemos al frontal, tenemos al malar, tenemos al maxilar, tenemos también al nasal, tenemos también al temporal, ¿no? Parte del temporal, ¿no? Tenemos al esfenoides por dentro. Entonces, tenemos una serie de huesitos que lo que van a hacer es componer esta estructura, ¿no? Y entendiendo la estructura dentro de lo que es la juventud, digámosle, donde todavía la densidad ósea es la adecuada, los ligamentos están en un punto adecuado, podemos entender más o menos el modelo que podemos buscar en una paciente que pueda necesitar alguna proyección, un aumento de volumen y que con eso podamos obtener un resultado también que sea gratificante para el paciente, ¿no? Entonces, en esta zona de aquí, ¿no? Dentro de lo que es también el punto muscular, nosotros vamos a ver al músculo orbicular de los ojos, ¿no? Este músculo tiene tres porciones, como ya lo hemos visto, una porción propiamente orbicular, función de esfínter, una porción palpebral y una porción lagrimal que ya está por dentro, esa no la vemos, ¿no? Entonces, tenemos a este músculo
¿no? Tenemos dentro de lo que es la inervación, tanto la anatomía periocular, ¿no? Extrínseca como intrínseca. También podemos ver al facial, ¿no? La inervación del facial y también del trigémino y del oculomotor también, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que nosotros vamos a agarrar y seguir dentro de la intervención que nosotros vamos a realizar, ¿no? Como les comentaba, no es una intervención quirúrgica, pero sí es una intervención que va a ayudar a que el paciente con un fin estético, ¿no? Pueda resolver ese cuadro. Entonces tenemos ese músculo, tenemos que entender que también la piel, ¿no? Es un factor, como ya lo hemos visto, los ligamentos, la densidad ósea, todo ello. Entonces, en esta zona, normalmente, tenemos que hacer en cuestión de envejecimiento. Por ejemplo, si nosotros vemos una disminución en la densidad ósea, tenemos que hacer ciertos puntos de proyección con el ácido hialurónico. Un ácido hialurónico, como hemos visto en el aula de ácido hialurónico, con una rheología adecuada. No podemos poner un ácido hialurónico de baja densidad, de mediana densidad, para algún punto de proyección y más que todo de solidez, en la que queremos que el producto mantenga su forma pese a la compresión externa que pueda tener. Si no, el paciente se echa y el producto se aplastó, ¿no? Entonces, hay que escoger bien los productos, ya lo hemos visto en esa aula, ¿no? Igualmente, si queremos tratar eso en cuestión de la densidad ósea, ¿no? Si queremos imitar un poco la proyección ósea, que también, además de eso, nos va a ayudar a tener cierto reposicionamiento, ¿no? También nos va a ayudar, ¿ya? Entonces, eso en el punto de lo que es la densidad, o sea, si queremos tratar el punto de las líneas de expresión, de las arrugas, tenemos que ver, ¿no? Únicamente, directamente ahí la piel y también las arrugas que se forman por el movimiento muscular, ¿no? Entonces, si vemos lo que es movimiento muscular en las zonas que podamos aplicar según el margen de seguridad adecuado, recuerden que tenemos 1 centímetro o un dedo de distancia del canto externo del ojo para una aplicación adecuada de toxina botulínica, tanto en el tercio superior, medio, inferior de la porción lateral del orbicular de los ojos, ¿no? Entonces, tenemos esas 3 porciones para aplicar, ya hemos visto las unidades también que tenemos que emplear. Y ahora, si nosotros queremos ver el punto de lo que es la piel, ¿no? La calidad de piel. Ahí podemos usar en una porción proximal o en una porción palpebral propiamente dicha los biorrevitalizadores, ¿no? Si vemos una piel ahí un poco envejecida, usamos los biorrevitalizadores. Hemos visto los efectos también de regenerar ahí un poco, de devolver, de hidratar, ¿no? Más que todo. El efecto de acción en cuestión de bioestimulación es mínimo, por eso el nombre de biorrevitalizador, y también porque más que todo va a actuar en la matriz extracelular, ¿no? Devolviendo ese brillo al tejido, ¿no? Aparte, por la propiedad, normalmente casi todos los biorrevitalizadores tienen ácido hialurónico no reticulado, justamente por el efecto que el ácido hialurónico no reticulado tiene en el organismo, ¿no? Entonces, todo ello produce con que la piel se vea un poco más uniforme, ¿no? Más rejuvenecida. Es como un skin booster, ¿no? Un producto que va a ayudar a que la piel se nutra de alguna manera, no de liberación prolongada como el bioestimulador, y adelantando un poco, el bioestimulador en esta zona no se aplica, ¿no? Se aplica en un punto, con un punto adecuado de margen de distancia, ¿sí? Porque si no, vamos a encapsular el producto. Además de ello, para lo que es, por ejemplo, la porción inferior, ¿no? Para lo que es la porción inferior de la pálpebra, ¿ya? La porción tanto media o lateral, en ese caso, para la piel podemos usar también los hilos, ¿no? Los hilos, es otro punto, los hilos de PDO, cabe resaltar que son los primeros bioestimuladores de colágeno que existieron como tal, y después ya se fue, ¿no? Usándolo el ácido poliláctico para la lipodistrofia, primero fue empleado para pacientes con VIH por el uso de antirretrovirales, después estuvo la hidroxiapatita de calcio, ¿no? Y así los diversos bioestimuladores que hay, la policaprolactona, y hay algunos biopolímeros aprobados por la FDA incluso, que lo usan con un fin estético, ¿no? Personalmente, más que todo para esta zona periocular, no se prefiere un producto que tenga una duración indeterminada, porque con el paso de los años, ¿no? Como comentamos un inicio, la densidad ósea disminuye, los ligamentos se desplazan, el producto pesa y se acumula mucho más, e incluso cuelga, ¿no? Aquí yo he atendido pacientes con biopolímeros, tanto en pálpebra inferior, ¿no? En región también malar, y pasa que el producto les cuelga, les pesa después, y no hay forma de hacer algo con ese producto, ¿no? Eso únicamente
lo tiene que evaluar un cirujano plástico y no cualquier cirujano plástico. El cirujano plástico tiene que ser uno certificado para poder realizar ese tipo de cirugías de extracción de biopolímeros y más que todo en una zona delicada, ¿no? Que es el rostro. Entonces, siempre por eso no se prefiere ese tipo de productos, ¿no? Obviamente, para nada, nosotros como médicos sabemos que no los debemos usar, aunque hay médicos que sí lo usan, ¿no? Dependiendo la zona del rostro o incluso del cuerpo. Lo mejor es no usar. Lo mejor es no usar ese tipo de productos. Se prefiere usar productos que tengan alguna eliminación, que tengan una eliminación como tal del organismo, para después ir reposicionando de acuerdo a lo que también la persona requiera según su margen etario. ¿Ya? Eso es bastante importante de poder entender. Entonces, nosotros para agarrar y aplicar algún bioestimulador, primeramente tenemos que entender que en la porción palpebral inferior nosotros tenemos un cambio en la piel. En la pálpebra inferior la piel es delgada, ya la piel es delgada, mientras que ya en la porción como tal malar o maxilar, en toda esa porción del tercio medio, nosotros vamos a tener una piel más gruesa y aparte vamos a tener los tejidos grasos, ¿sí? Tenemos profundo y superficial en esos sectores y lo que pasa es que en estas zonas tenemos un punto de transición donde normalmente una disminución del tejido graso o también una densidad ósea disminuida que desplace un poco los ligamentos, hace con que los surcos se proyecten un poco más de lo debido. El surco nasoyugal, el surco también pálpebro-malar, ¿no? Que está más lateral, y el yugal, nasoyugal, está más en un punto medial, ¿no? Que normalmente se ven como lo vamos a ver más adelante, vamos a ver el abordaje también que se debe tener, ¿no? Pero les comento primero todo esto para saber identificar y ver de dónde es que está proviniendo ese problemita. Ya en el abordaje vamos a ver exactamente y profundizar qué tipo de producto debemos usar, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos en un margen de cambio de epitelio. En este cambio de la piel, ¿no? Podemos usar nosotros hasta 2 centímetros, ¿no? Tranquilamente de la porción palpebral inferior. Agarramos, medimos 2 centímetros o dedo y medio y tranquilamente ahí podemos aplicar los bioestimuladores. Ahora, ¿se puede aplicar algún bioestimulador en la zona de las patas de gallo? Sí, dejando siquiera pues 1,5 centímetros igual de distancia. ¿No? Es lo que se hace por mayor margen de seguridad, porque si no, en esas zonas donde es más proximal, el movimiento muscular es a veces un poco menor y el producto, un bioestimulador de liberación prolongada, por la bioestimulación que va a realizar, bueno, el producto se encapsula porque las moléculas, las partículas como tal, no se desplazan mucho. Entonces se quedan en una zona y en esa zona, y peor, si la persona que inyecta no es experta en el manejo de un bioestimulador en la zona periocular, peor va a ser el problema, ¿no? Se va a encapsular aún más porque tenemos más cantidad de partículas en un solo lugar, aparte que no hay mucho movimiento, mucho desplazamiento, ¿no? De la partícula, el producto bioestimula en una sola zona y se encapsula y se forma un granulón. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Ya tenemos una medida, también ya entendimos que no hay que inyectar en bolo, ¿no? El bioestimulador como tal, más que todo en lo que es ácido poliláctico, incluso hidroxiapatita o policaprolactona. Entendiendo, ¿no? Esto lo vamos a ver en el aula de bioestimuladores, pero cabe resaltar ahora que lo estamos mencionando, que lo que es el ácido poliláctico no es un producto voluminizador, ¿no? Ya que no contiene la carboximetilcelulosa, que es propia del Radies, que es propia del Elancé, que son productos que sí ayudan de alguna manera a poder proyectar, ¿no? Por eso a veces en TikTok se ve un antes y después inmediato, ¿no? A veces el paciente no sabe por qué motivo es que está ocurriendo esto, ¿no? Y es por la carboximetilcelulosa y no es propiamente por el producto, el bioestimulador, ¿no? El proceso de bioestimulación tarda, empieza incluso el tercer mes. Entonces, si el bioestimulador contiene alguna otra sustancia, por ser un bioestimulador híbrido, puede actuar un poco antes, pero de lo contrario, el producto, la bioestimulación tarda. Sí, eso también es algo que hay que educar y, bueno, comentar al paciente para que el paciente pueda entender bien. Entonces, tenemos esta zona, ya entendimos que tenemos varios factores que tenemos que analizar, según el margen de edad, según la flacidez, la calidad de piel que hemos hablado a un inicio, y también esta diferencia, ¿no? Tanto en lo que es la porción palpebral y la porción del tercio medio, ¿no? Que ya es un poco más cigomática, maxilar.
¿no? Es una porción que en realidad sí requiere un tipo de tratamiento más seleccionado, ¿no? Y conocer este punto de transición también nos va a ayudar a entender de que hay ciertos tratamientos que van a funcionar mejor en una zona que otra. Muy aparte que por el peso molecular o mecanismo de acción, también viendo los factores propios del paciente, ¿no? Entonces, eso dentro de la anatomía periocular. Cabe resaltar que para aplicar en la zona de la nariz, en la zona glabelar, en la zona que está por la ceja, ¿no? Tenemos ahí dos arterias que emergen, salen de ahí, la supraorbitaria, la supratroclear, que tenemos que tener bastante cuidado. Una oclusión en este nivel o incluso la infraorbitaria de una línea medio pupilar, ¿no? 1 centímetro, vamos a poder tener la emergencia por el agujero infraorbitario de la arteria infraorbitaria, donde si lo obstruimos vamos a tener una repercusión de la visión. Entonces hay que tener bastante cuidado. Esto no es poner por poner, que se vea bien, se vaya a su casa y luego en su casa se quede hasta ciego, ¿no? En el peor de los casos. Claro que no pasa muy seguido, en realidad es raro que pase, pero sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y bastante respeto y tacto con cualquier tratamiento que nosotros empleemos y más que todo en el rostro. ¿Sí? Entonces, tenemos ese factor también arterial que tenemos que analizar. Algo bastante importante para abordar esta zona periocular, entendiéndose por la pálpebra superior, la pálpebra inferior, la proyección ósea a nivel del arco superciliar también, que está justo en la parte del huesito frontal, ¿no? Que está justo por debajo de la ceja. Podemos usar ácido hialurónico. En este campo, ¿no? También la región lateral del orbicular de los ojos, donde se fueron las patas de gallo, ¿no? Son las zonas donde podemos usar estas dos técnicas. Podemos usar las agujas 21G o podemos usar las minicánulas, ¿no? Antes se usaban más que todo las agujas, pero el asunto es que las agujas laceran los vasos, ¿no? Y como se habló en el anterior aula que tuvimos en el diploma de medicina estética con respecto al ácido hialurónico y sus complicaciones y su manejo, las minicánulas de 25G para arriba, 25, 26, 27, también tienen la capacidad de perforar vasos. Y más que todo cuando el inyector es inexperto, ¿no? Entonces siempre tenemos que entender eso. ¿Por qué? Tenemos que estar en contacto con el paciente. Yo siempre, los alumnos, los participantes, médicos que han venido, ¿no? Personal de salud que han venido a capacitarse de forma presencial, entienden de que siempre tenemos que estar en contacto con el paciente. Siempre preguntarle si hay algún dolor, no hay dolor, cómo va, para ver si estamos traccionando mucho el tejido, algún ligamento o incluso tocando algún vaso, ¿no? Entonces siempre tenemos que comentarle, estar en contacto con el paciente, porque de lo contrario, podemos agarrar y torpemente perforar un vaso con una minicánula de 21G. Eso no debería pasar. Pero si la persona, quien está realizando el procedimiento, es inexperto y peor aún no se deja guiar, ¿no? Por el tutor, puede llegar a cometer ese error muy grande que no debería ocurrir, ¿no? Entonces, ahí entendimos que en la minicánula, un punto importante también que cabe resaltar, ¿no? Dejando en la aguja, perdón, dejando la minicánula un rato de lado, que ya entendimos las especificaciones. En cuestión de la aguja, nosotros tenemos que entender que si nosotros realizamos también una aplicación, ¿no? A 90 grados, ¿no? O lo realizamos a 45 grados, ¿no? La literatura nos indica que la aplicación a 90 grados va a tener menor daño tisular y la que es a 45 grados va a tener mayor daño tisular. Obviamente el daño es mínimo, no es que hablemos de un daño que realmente incapacite al paciente, no, nada que ver, pero es que sí puede generar mayor malestar, ¿no? Algunos inyectores dicen que a 45 grados es mejor porque la aplicación de ácido hialurónico se queda en el lugar adecuado, pero no es del todo así, ¿no? Únicamente si estamos a nivel supraperióstico, a 90 grados, podemos retroceder un poco y aplicamos de la misma manera sin que haya pues ese tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, en este punto también hay que tener bastante sentido, ¿no? Más que todo, leer mucho en este punto de medicina estética, que hay muchas cosas que se actualizan, para poder entender por qué algún criterio o algún pensamiento si sería válido o no. Ahora, un punto dentro de lo que es la aguja, ¿no?
Cuando nosotros aplicamos con minicánula y retrocedemos, hacemos una técnica de retroinyección, ya sea en bolo o lineal, podemos entender de que no vamos a perforar ningún vaso, mientras que con la aguja, si nosotros ya hemos ingresado al lugar, aspiramos y no tenemos retorno, podemos aplicar, es una zona segura, sí. Pero al momento de retroceder, nosotros ya podríamos haber perforado alguna arteria, algún vasito. Entonces, si nosotros retrocedemos y hacemos una técnica de retroinyección lineal, obviamente vamos retrocediendo, el vaso está perforado por aquí, retrocedemos y le aplicamos dentro del vaso y aplicamos todo el lugar que hemos trazado, ¿no? Entonces, ahí es un punto bastante que entender. Por eso, por ese motivo, en la aplicación de lo que es los surcos nasogenianos, entendiéndose que es una zona bastante delicada, ¿no? Se prefiere hacer una aplicación en punto medio, ¿no? En un punto medio, primero profundo, supraperióstico, y luego en un punto medio aspiramos nuevamente, ¿no? Para tener una mayor precisión, ¿ya? Ahora algunos pueden decir, sí, doctor, pero si uno perfora el vaso, en ese momento vamos a tener algún sangrado ya, ¿no? Que nos puede evidenciar de que sí hayamos perforado algún vaso o no. En realidad puede que sea así si tenemos una laceración parcial sin ninguna obstrucción, pero en algunos casos los vasos sanguíneos donde nosotros vamos a perforar son pequeños. Entonces sí podemos generar algún punto de vasoclusión directa, ¿no? Y completa de ese vaso. ¿No? Obviamente tenemos ramos colaterales que de alguna manera van a llevar todavía la nutrición tisular, pero no hay que confiarnos, ¿no? Se prefiere mejor hacer de la mejor forma posible. Otro punto importante donde nosotros podemos resaltar qué tipo de tratamiento vamos a emplear es el siguiente. Hay que entender también que dentro de medicina estética hay complicaciones y que esas complicaciones pueden ser manejadas como no, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una aplicación de radies en nariz, supongamos, ¿no? Yo hago una aplicación de radies en nariz, como les comenté, sí va a generar lo que es colágeno de elastina, hay un engrosamiento de piel, y obvio va a generar una proyección porque tiene un compuesto que se llama carboximetilcelulosa que da volumen, ¿no? Y es un compuesto sólido, por ese motivo se usa bastante, ¿no? Incluso como puntos de anclaje, ¿no? También se puede usar, obviamente, si se busca como puntos de anclaje y también de alguna manera que rejuvenezca esa zona. Entonces, si yo uso ese producto y tengo una complicación, ¿cómo lo voy a disolver? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces ahí uno se pone a pensar que también no es usar un producto por moda, no es usar un producto por usar, sino también viendo con qué producto voy a poder resolver las cosas en caso de que produzca alguna complicación, ¿no? Porque lo importante en medicina estética, en realidad, lo más importante, obviamente lo que uno no desea como médico es que le ocurra alguna complicación, ¿no? Pero en caso de que ocurra, lo más importante es saber identificar y dejar esa complicación sin ninguna repercusión. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ahí hay que entender eso bastante, meterlo en nuestras cabezas para poder saber qué podemos hacer, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y ya hemos evaluado un poco de estos productos, el ácido hialurónico tiende a ser más confiable, ¿no? Entonces ahí podemos usar un producto adecuado, ¿no? Y ni qué hablar con los biopolímeros, eso ya está súper descartado, ¿no? Entonces, hemos visto esto, con aguja, ¿no? Más o menos a los 90 grados, 45 grados las diferencias, la aspiración sobre todo, y tratar de evitar la técnica de retroinyección lineal, ¿no? Mejor es realizar la retroinyección en bolo, pero en bolo aspirando por planos, ¿no? Aspiramos por planos. Entonces, de esa manera, tenemos la certeza de que no estamos frente a algún vaso, ¿ya? Tenemos esa certeza. Entonces, con la mini cánula sabemos la técnica que tenemos que hacer de tunelización, de pinzamiento, evitar generar mucha tracción en el tejido, entendiendo que la mini cánula siempre tiene que estar recta al momento de ingresar, ¿no? Para no generar ningún daño en ese aspecto, ¿no? Se puede evitar muchísimo daño con la técnica apropiada. Y también minicánulas arriba de 25G, 25, 26, 27 tienen la capacidad de perforar los vasos, más que todos los de 27, 26G. Entonces hay que ser bastante cautelosos con ese punto. No es que minicánula no perfore, no lacere vasos, no. Sino es que a partir de esas medidas, sí. Y ya si laceran un vaso con 21, 22G, olvídense, lo han hecho súper mal.
¿no? Eso no puede ocurrir, eso no debería ocurrir. Por eso siempre se conversa con el paciente, siempre, ¿no? Hay algún malestar, hay algún dolor, todo está bien. Frente al mínimo dolor, por favor, avísame, ¿no? Para poder actuar de forma apropiada, ¿no? A veces uno puede entender que la resistencia que tenemos con la minicánula sea por algún ligamento, cuando en realidad puede ser un vaso, y nosotros al generar fuerza ahí podemos lacerar el vaso. Entonces ahí hay que tener por eso bastante diálogo con el paciente, ¿sí? Entonces nos vamos a al siguiente punto, la evaluación. Bueno, ¿qué vamos a agarrar, qué vamos a evaluar en los pacientes, ¿no? Para rejuvenecimiento periocular. Como nos indica esta diapositiva, evaluamos los surcos, ¿no? Ahí estamos viendo el surco, tenemos un surco nasoyugal, que es este de aquí, que estoy señalando en estos momentos, y tenemos el surco también pálpebro-malar, ¿no? Normalmente trabajamos estos dos. ¿Con qué lo trabajamos? Se recomienda trabajar con minicánula, ¿no? Se recomienda trabajar con minicánula para poder realizar una aplicación adecuada, ¿ya? Y distribuirlo de forma apropiada en un plano profundo, no superficial. Realizamos una aplicación superficial y se van a ver bolitas que van a protruir, van a sobresalir, ¿no? Por la piel. Se ve mal. Obviamente tiene solución si trabajamos con ácido hialurónico, ¿no? Tiene solución, es lo bueno. Como les comenté, yo he visto pacientes que me han llegado con biopolímeros a nivel de la pálpebra inferior y eso ya se les queda toda la vida, ¿no? Entonces eso es lo peor, no se usa. Luego, ¿qué más evaluamos en esta zona? La flacidez de la piel, ¿no? Normalmente cuando ya la flacidez es acentuada, ya se prefiere un tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay una blefaroplastía superior, inferior, ¿no? Hay muchas técnicas de blefaroplastía, pero eso ya es mejor referir a un cirujano plástico que lo realice de forma apropiada, ¿no? Pero si no hay mucha flacidez, la flacidez es todavía tratable, podemos pues usar diversos productos, ¿no? Biorrevitalizadores, skin booster, ¿no? En algunos puntos hasta colagenasa, dependiendo la zona y el grado de flacidez. Evaluamos también las bolsas, ¿no? Que normalmente puede ocurrir por algún acúmulo de líquidos o también porque el tejido graso, como hablamos el SUF, puede estar aumentado. Ya en ese caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, obviamente la bléfaro es una opción o también enzimas, ¿no? Las enzimas recombinantes. Y ahí se puede emplear la lipasa, ¿no? La lipasa que va a ser la que va a disminuir este paquete graso, ¿no? Ahora, si es por retención de líquido, la hialuronidasa nos puede ayudar bastante. Si es por su acidez, la colagenasa nos puede ayudar, ¿no? Son cosas que tenemos que evaluar, ¿no? Eso se realiza en la evaluación. ¿Ya? ¿Y cómo diferenciamos por la depresión que tienen y la solidez que tienen? Y también preguntándole al paciente, ¿no? ¿En qué momento se te acentúa un poco más la bolsita, ¿no? ¿En qué momento se ocurre más? Y ahí el paciente nos va a comentar y bueno, ahí podemos llegar a una conclusión, ¿no? Si es por retención de líquido o si todo el tiempo lo tiene así por proyección del SUF, ¿ya? Que es el paquete, el tejido adiposo graso de la porción inferior. La hiperpigmentación también es algo que podemos ver, ¿no? La hiperpigmentación, esto es bastante importante para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos tratar, ¿no? En algunos casos, cuando es de origen no vascular, podemos agarrar y tratarlos con un serum, ¿no? También ayuda, más que todo en esos casos, también en los de origen vascular, pero los que tienen mayor tasa de éxito son los que son de origen no vascular, ¿no? Esos son los que tienen mayor tasa de éxito. Y ahí podemos usar diversos productos también, ¿no? Los biorrevitalizadores ayudan bastante a aclarar esa zona, bastante, bastante. Y otra evaluación que podemos hacer en esta zona son las arrugas, ¿no? En las patas de gallo, todo ello. ¿Ya? También la pálpebra inferior, pálpebra superior. Ahí tenemos que evaluar qué producto sería el más adecuado por el peso que tiene el producto. Ojo, siempre es bastante importante ver eso, como lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está claro? Doctor Jaciel, buenas. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? Sí, justo habló en la zona del pliegue, el contorno que se trabajaba con cánulas. ¿Qué Ujú. número de cánula trabaja ahí, doctor? Ahí, Juanita, podemos usar la 21 o 22G. Ya, 29. ¿Y el hialurónico trabaja en algún tipo de espesor? Sí, ahí nos vamos un poco profundo para generar una proyección adecuada.
¿Cómo qué tipo de espesor sería el hialurónico, doctor? Con espesor, Juanita, ¿te refieres a la rheología del ácido o a la profundidad donde aplico? No, el del ácido. Ah, ya. En ese caso hay que usar un ácido, primero, que no tenga la capacidad de que absorba mucha agua, lo primero. Y ahí usamos un ácido de punto de rheología intermedia, ya para que se adapte bastante bien al tejido. Y obvio, aquí aplicamos poca cantidad. Le aplicamos mucho, no se usa más de una jeringa. Yo cuando he tratado ojeras, en algunos casos, cuando la depresión sí es profunda, uso una jeringa entera. Una Ya sola una. vez he usado así. Normalmente se usa muy, muy poco, muy, muy poco. Ya, doctor, gracias. De nada, Juanita. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Muy bien, seguimos entonces. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Ya hemos visto los puntos, la evaluación, que es lo que vamos a agarrar y buscar, ¿no? Más o menos para entender a la paciente y quizás darle alguna sugerencia, ¿no? Darle alguna sugerencia y tomar fotos, sobre todo tomar fotos, porque realmente aquí algunas pacientes, ¿no? Se les aplica en una zona y dicen, doctor, pero ahora acá estoy peor, ese tratamiento me ha empeorado y bueno, a veces no, realmente no empeora nada, ¿no? Lo que pasa es que como ya ves mejor una zona, la otra se ve peor, ¿no? Y por eso uno toma fotos para mostrar al paciente, ¿no? Porque el paciente puede venir hasta molesto, ¿no? Decir, pucha, me has malogrado esta parte, ¿no? Entonces, pero uno con la foto, ¿no? Ya el paciente pues se da cuenta, ¿no? El paciente se da cuenta de que sí, evidentemente, eso ya estaba así. Lo que pasa es que una zona que se ve mejor y la otra se ve un poco mal cuidada, entonces recrea ese efecto visual. Entonces siempre no se olviden de tomar las fotitos. Ahora, ¿qué tratamientos empleamos en la zona periocular? Todos estos tratamientos. Podemos usarlo, aplicarlo en un solo día o aplicarlo también en varios días, eso depende del paciente, ¿no? Podemos aplicar el ácido hialurónico de mediana reticulación, no aplicamos el que es de reticulación alta, ¿ya? Porque queremos que en esta parte el producto se mueva, se quede de forma adecuada junto al tejido, ¿no? No queremos que se quede muy sólido ahí, ¿ya? Podemos hacer también la toxina botulínica tipo A, más que todo en la región palpebral lateral, ¿ya? A 1 centímetro de distancia del canto externo del ojo. En la región palpebral inferior he visto que algunos usan, yo normalmente cuando es necesario usar, uso muy poco, ¿no? Uso hasta 0,5, a lo mucho exagerando, o 0,25 es lo ideal. ¿Ya por qué motivo? Porque ahí se pierde todo lo que es una sonrisa natural, se pierde, ¿no? Entonces eso es algo que hay que agarrar y explicar a los pacientes, ¿no? Por ese motivo no se les aplica mucha cantidad en esa zona, por más que tengan unas patotas. Además que relajando esta zona de esta región periocular en la pálpebra inferior, tenemos esa flacidez en la pálpebra inferior, por lo tanto, al crear esa flacidez, las bolsitas que pueda tener el paciente o la mirada cansada, pues va a aumentar. ¿Ya? Entonces, eso también hay que explicarla, porque algunos pacientes pueden pensar que somos malos, que no les queremos ayudar, o que les tenemos envidia, no sé, puede empezar cualquier cosa. Pero lo importante es explicarle al paciente por qué motivo se les recomienda también, ¿ya? Luego las enzimas, como les comenté, no más que todo en la región de las bolsitas por lo que es el punto graso, ¿ya? Las bolsitas que son de origen graso. Los biorrevitalizadores lo podemos aplicar en la pálpebra superior, pálpebra inferior, para darle una manutención ahí a la piel, una ayudita. El nucleoskin, ¿dónde aplicamos el nucleoskin? Bueno, el nucleoskin lo aplicamos más que todo en la región de las patitas de gallo, como ya lo hemos visto en la clase pasada, pero nuevamente les he traído las mismas imágenes para que ustedes puedan ver, ¿no? La aplicación. Esto lo vimos el día domingo con las chicas que estuvieron en lo que es la técnica avanzada de medicina estética, la aplicación del blanqueamiento, ¿no? Y una alumna lo realizó y le fue bastante bien, ¿no? Entonces, es una técnica también que se puede aplicar, pero este producto de Nucleoskin, por ejemplo, no lo podríamos aplicar en la región palpebral superior por el peso que tiene, ¿no? Hay que entender que esta zona es una zona delicada, ¿no? La piel es delgada,
y hay que tener bastante cuidado para aplicar en la pálpebra superior o incluso en la inferior. Si aplicamos este producto Nucleogen, que es de Promitalia, que se los puedo recomendar porque el efecto es bastante bueno siempre y cuando lo sepan aplicar. Si nosotros aplicamos en la pálpebra inferior sin diluir un poco con solución fisiológica, vamos a generar unas bolsas, ¿no? Unas bolsas ahí. Entonces no es tan buena idea aplicar en la zona de la pálpebra inferior. Hay que tener bastante cuidado, ya a menos que esté bien diluido. Luego los hilos lisos de PDO, como vamos a ver más adelante, se puede aplicar en la región medial y lateral. ¿Para qué nos sirven los hilos lisos de PDO? Para rejuvenecer esa zona del rostro, ¿ya? Normalmente el hilo liso de PDO, como todo bioestimulador, el efecto empieza el tercer mes, y en este caso el efecto les dura hasta un mes de aplicado los hilos lisos de PDO. No se ve nada, nadie se va a enterar que se aplicaron hilos lisos de PDO, le tienen que comentar a sus pacientes, porque realmente no se ve nada, ¿no? No se ve nada del hilo. Algunos pueden pensar que el hilo jala, no, esos son los de tracción, ¿no? O los espiculados, pero los hilos lisos no se ven para nada y no generan volumen ni nada por el estilo, ¿ya? Porque en ese sector tampoco aplicamos muchísimos hilos, ¿no? Y ni hacemos la técnica del enmayamiento, sino lineal directamente, ¿ya? Entonces vamos a ver el abordaje terapéutico en lo que es las enzimas y el ácido hialurónico. Bueno, primero vamos a ver un poco de lo que es el abordaje terapéutico para lo que es las enzimas. ¿No? Normalmente nosotros tenemos en la zona palpebral inferior, como hablamos, el SOF, ¿no? Que es en esta zona. Es donde están las bolsas, a veces que están ahí perennes, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, aplicamos las enzimas recombinantes, ¿no? Normalmente se aplican las 3 enzimas recombinantes. ¿Por qué? Porque es una zona que realmente se puede tener, pues, retención de líquidos, puede ser mixto, retención de líquidos y también el paquete de tejido adiposo graso un poco más voluminoso, y hay que aplicar las 3, ¿no? Para un poquito la colagenasa también ayude al tensado de piel, ¿ya? Aquí obviamente aspiramos al aplicar y dejamos pequeños bolos, no es necesario dejar 1 ml directamente por punto de aplicación, podemos dejar 0,25 e ir poco a poco, ¿no? Con el paciente siempre explicándole este punto. Hacemos 2 tipos de aplicaciones, uno intermedio o semiprofundo y uno más superficial, ¿ya? Para abordar todo lo que es el tejido adiposo de forma adecuada. Eso en cuestión de lo que es la enzima recombinante. Ahora, cuando nosotros queremos tratar con ácido hialurónico, veamos el punto de acceso, ¿no? Obviamente hacemos un botón anestésico, en caso deseen hacer un botón anestésico o directamente anestesia tópica y hacen el orificio de entrada y desde ahí van a abordar lo que es la línea nasoyugal, que está por aquí, o la línea pálpebro-alar, ¿ya? Entonces normalmente tienen esto, ¿no? Algunos pacientes tienen esto. Entonces hacemos un orificio de entrada y con la minicánula nos dirigimos a las zonas que realmente requieren por la depresión que tienen, una aplicación del ácido hialurónico. Y una vez que estamos aquí dentro, ¿no? Justo esta imagen de acá, que fue bastante buena que la encontré en internet, una vez que estamos dentro de la minicánula, recordad que la minicánula no es biselada, es la punta de Roma, entonces no corta, no perfora, a menos que la aplicación sea muy mala, ¿no? Una vez que ingresamos, dejamos el depósito, ¿no? Como está de esta manera, ¿no? Para cubrir lo que es la línea nasoyugal, ¿no? Y la línea pálpebro-malar, ¿ya? Entonces, realizamos el depósito de ácido hialurónico en poca cantidad o según requerimiento del paciente, ¿ya? Entonces, lo realizamos siempre con mucho cuidado y siempre explicándole al paciente, no es necesario rellenar todo al 100% en la primera sesión. No les recomiendo que hagan eso. ¿Por qué motivo? Recuerden que el ácido hialurónico tiene propiedad de absorber agua. Entonces, cuando se aplica el ácido hialurónico, crece un poco más. Y esta zona, teniendo en cuenta que, como hemos hablado, la piel es más delgada y tenemos esa diferencia de pieles y de tejido también adiposo y ligamentar diferente entre unas zonas muy proximales, hay que entender que aquí se puede formar una bolsa, ¿no? Al ser la piel débil y el producto pesado, el producto cae. Entonces, para eso se aplica de poco a poco, ¿no? Háganlo en 2 sesiones. Si es muy poco, obvio, en una sola sesión basta, pero si es un surco que realmente es un poco profundo, háganlo en 2 sesiones. Ya es lo que les puedo recomendar, siempre explicándole esto al paciente y el motivo, para que el paciente pueda entender. En caso de que queden, ¿no?, bolsitas por la aplicación de ácido hialurónico, tenemos la hialuronidasa para resolver el cuadro.
¿no? Pero obviamente lo primero es entender la técnica de aplicación, ¿no? Ya hemos entendido que no rellenamos de golpe todo, sino que esperamos. Hay que esperar para realizar una aplicación adecuada, mejor si es en dos fases, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, doctor, a la hora de aperturar para poner el hialurónico con la cánula, trabajo también con la 21G. Sí, con la Ya, 21G. ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí lo que vemos es lo que ya hemos repasado, ¿no? Pero solo para un repasito más extra, región lateral de la pálpebra de los ojos, perdón, de la región orbicular de los ojos, ¿ya? Región lateral o externo del orbicular de los ojos, las patas de gallo, ¿no? Podemos ahí aplicar toxina, pero obvio, cuando ya las arrugas son un poco profundas, no basta solo con toxina, sino hay que aplicar también algún producto que ayude también a rellenar un poquitito, voluminizar y regenerar un poco. Normalmente aquí, por ejemplo, para rellenar, utilizamos el Nucleoskin. Yo personalmente lo uso. Y luego me gusta aplicar exosomas para regenerar un poquito más. Ya, me gusta mucho utilizar ese tratamiento híbrido porque he visto que funciona de maravilla. Ya, eso funciona de maravilla, se los recomiendo. Esta es una técnica de blanqueamiento, únicamente fue hecho con el Nucleoskin, con un ácido hialurónico que es de mediana reticulación y obvio en pequeñas dosis, como ya hemos conversado de ello, y además de ser en pequeñas dosis, también es en dos planos, ¿ya? Para una voluminización adecuada. Entonces ahí tenemos la técnica del blanqueamiento, el antes, ¿no? Las patotas, no tan patotas, hay otras pacientes que tienen más, ¿no? Las patas de gallo, ¿no? El después inmediato y el después de 5 días. Ya la mejora es bastante positiva. En la primera sesión, ojo, ¿no? A eso se le recomiendan 3 a 4 sesiones. Entonces imagínense cómo es que va a quedar al final la paciente, ¿no? Es un producto bastante bueno y novedoso, y siempre se les recomienda hacer los exosomas, ¿no? En esa zona para ir regenerando de a poco. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta? Sí, hablo de exosomas, doctor Jaciel. Sí, ¿La Juanita. exosoma cuánto le aplica en este caso en la zona con la tuberculina, pero cuánto es la cantidad? ¿Cómo le aplica? ¿Con meso o pápula? ¿Cómo es la aplicación? Genial. Yo, Juanita, personalmente prefiero aplicar el exosoma como meso, personalmente. Se puede aplicar también con Dermapen, sí, también, pero meso a nivel dérmico únicamente, ¿no? No voy más allá, no voy subcutáneo ni nada por el estilo. La cantidad va a depender, ¿no? De lo que nosotros necesitemos regenerar en la paciente o aplicar según la zona afectada. Normalmente yo uso una jeringa, ¿no? Una jeringa de 0,3 y con eso abordo las dos zonas, ¿no? Con eso, lo importante es distribuir 0,15 unidades por cada lado, y con eso es más que suficiente, ¿no? Y eso con exosomas, igual hay que decirle al paciente, ¿no? 21 a 30 días, la siguiente sesión. ¿Ya? Entonces, esa sería la manera adecuada de trabajar con los exosomas. Y bueno, ustedes ya saben, los exosomas que yo uso son los Vitech, me resultan bastante buenos, ¿no? Entonces, también es un producto que les puedo recomendar. Y ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí, Juanita? el skin, ¿cómo lo aplica, doctor? Cuénteme. Ya, el Nucleoskin lo aplico en la técnica de blanqueamiento de esta manera, ¿no? Agarro, por ejemplo, aquí veo la línea, esta es la línea, ¿sí se ve lo que estoy señalando, Juanita? Sí, clarito se ve. Genial. Entonces yo veo la línea primero que quiero trabajar. Entonces aquí tengo una, aquí tengo otra que es más delgada y aquí tengo otra que también es delgada, ¿no? Incluso que se va hasta acá, ¿no? Si lo vemos bien, se va hasta allá arriba, ¿no? Esta de acá también se va hasta acá, ya son más finitas, y esta de acá es la que más se forma. Obviamente es una línea que empezó siendo dinámica hasta que ¡poc!, se quedó profunda, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, obviamente primero le ponemos anestesia, porque si no, en esa zona muchos piquetitos duele, y de ahí empezamos con una aplicación. Primero nos vamos a 30 grados, ¿no? Desde esta zona, como ven, ¿no? He dejado una distancia. Entonces yo voy desde esta zona y aplico en dos puntos, ¿no? Supongamos que esta es la piel, ¿no? Supongamos que este es, ay, discúlpenme, supongamos que esta es la piel, ya, esta es la piel,
y vamos a ver los grados de profundidad donde yo aplico. Y estamos sobre la arruguita, ¿no? Aquí estamos en este sector, ¿no? Este es el sector donde vamos a hacer la simulación aquí abajo. Lo que yo hago primero es agarrar y hacer una técnica de aplicación un poquito más profunda, unos 30 grados, por ahí, 30, 40 lo mucho, me voy de esta manera y aplico sobre la arruga, ¿no? Entonces, cuando aplico, primero genero un volumen acá, aspiro, obviamente, genero un volumen. Obviamente la arruguita ya se levanta un poco. Y después de eso agarro y me voy a hacer una técnica entre 15 y 20 grados. Y aplico otra acá. Entonces, de esa manera, pues si ha habido alguna profundidad, ya se va nivelando, se nivela por exactamente el volumen que generamos desde la parte inferior. Entonces generamos ese volumen y esa aplicación en las dos angulaciones lo realizamos toda la arruga, ¿no? De P a Pa, hasta atrás, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, está un poquito hinchadita la paciente, está un poquito hinchadita. Realizamos ahí la técnica de blanqueamiento. Esa es, Juanita, la técnica de blanqueamiento. La realizamos sobre la arruga. Ah, ya, ok, ok, ok. Y con la aguja de mesoterapia. Sí, yo uso la agujita de insulina. Ah, ok, ok, ok. Sí. ¿Alguna otra duda que tengan, preguntas? Juanita, sí quedó claro esa técnica de aplicación, tú sabes con confianza. Sí, ya le entendí, a ver si me corrijo, es de la misma zona, ingreso Ujú. un poquito de ángulo de 30 grados, vuelvo a salir, vuelvo a ingresar, pero no en la, o sea, por la misma zona, pero un poquito más para saliendo, no para arriba, es lo que yo estoy viendo, lo que le está haciendo usted. Sí, por la Pero angulación. Así es, Juanita. de llenar Ujú. ese espacio vacío de la arruguita que es fina. Así es, Y así qué bueno. es. Como prácticamente parecido a una proteína, ¿no? Al final lo va a rellenar. Estoy viendo que lo ha Sí, rellenado. claro, es un relleno. Este producto, lo bueno de este producto es que tiene ácido hialurónico medianamente reticulado, se adapta bastante bien al tejido, por eso lo uso. Tiene esperma de salmón y tiene glutatión. El efecto de biorrevitalizador es bueno, de bioestimulador la potencia es baja, ¿no? Entonces, con eso al paciente siempre hay que indicarle que hay que utilizar una terapia regenerativa, ¿no? Ahí por eso es que yo uso los exosomas para poder ayudarle un poquitín más, ¿no? Al paciente. Entonces, pero sí, rellena justamente por el ácido hialurónico, Juanita. O sea, en este caso, primero usted hizo la opción del núcleo skin, una sola sesión, y de ahí a los cuantos días hizo el exosomas o cómo aplicó. Genial. En esta paciente aún no se realiza exosomas, ¿no? Hay algunos pacientes que normalmente ya ven el efecto así y dicen, no, ya es suficiente, ¿no? A veces piensan que el doctor quiere sacarles plata nomás. Entonces, por eso es que yo les explico cómo tiene que ser y el motivo, ¿no? Siempre es bueno por eso explicar a los pacientes el motivo, ya que ellos desconocen cómo actúa el producto realmente y confían, ¿no? Entonces, siempre hay que explicar a los pacientes el motivo para que ellos entiendan también que un solo producto no lo regenera, ¿no? Y que a eso hay que darle un estímulo de regeneración adecuado. Entonces, de ahí lo podemos realizar pasando unos 5 días sin ningún problema, o incluso el mismo día lo podemos realizar, no hay ningún problema. Yo La misma normalmente lo realizo sesión, el mismo día. en ese mismo instante, terminando del núcleo skin aplicándolo. Sí, sí, Juanita, así es. Ya, doctor, gracias. No de nada, Juanita. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan, chicas? Muy bien, si todo está claro, nos vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a borrar estos grafitis. Ahora nos vamos con lo que es los hilos lisos de PDO y bueno, un poco de los biorrevitalizadores. Los hilos lisos de PDO no van a generar un volumen como tal. Es mínimo, muy mínimo la generación de volumen. Algunas pacientes preguntan, ¿me voy a quedar hinchada? La verdad es que no, ¿no? La verdad es que no. A lo menos el único edema que podrían tener es producto de alguna perforación o laceración de un vaso, ¿no? Que puede ocurrir, siempre les explico que eso es algo que puede ocurrir, pero obvio que sana por completo, ¿no? No queda nada ahí que se agrave o algo por el estilo, no queda. ¿Ya? Entonces, trabajamos justamente la región lateral y luego la región medial, depositando el hilo, ¿no? En todo este sector, ¿ya? Lo depositamos de esta manera.
¿Cómo entramos con el hilo liso? Bueno, por ejemplo, si queremos que el hilo quede desplazado aquí, medimos nuestro hilo, hay que medirlo siempre, es algo que yo hago, y origino un orificio de entrada aquí, y ¡pac! Entro acá, y ahí dejo mi hilo, ¿no? Doy una vueltita, presiono un poco, retiro la aguja y se queda el hilo ahí dentro. Y luego dejo un espacio, no hay un espacio como tal en consenso, ¿sí? Yo normalmente lo aplico en la zona que más requiere el paciente, no es que tenga que aplicarlo eh, muy separado, muy junto, sí hay que dejar un cierto espacio, ¿ya? Porque va a producir una bioestimulación, ¿sí? Va a producir una bioestimulación. Y ahí así aplicamos normalmente 3 hilitos, usamos 3 hilos, ¿ya? En región medial y en región lateral. ¿Y los biorrevitalizadores cómo lo aplicamos? Bueno, en ese caso, el biorrevitalizador, como ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto eso en las prácticas, bueno, ahí utilizamos la aplicación, ¿no? En meso, obviamente con anestesia tópica, ¿no? Anestesia tópica. Entonces agarramos, aplicamos en meso. A veces no es necesario hacer muchos piquetitos, ¿no? A veces solo con uno y poner el producto basta, porque el paciente se tiene que masajear y basta. ¿No? Igualmente en la porción superior agarramos y aplicamos, ¿no? En esta zona para producir un efecto de biorrevitalización, de tensado, ¿no? Y también de que la piel se vea más rejuvenecida, más limpia incluso y más clara. ¿Ya? Obviamente en este punto al aplicar hay que aspirar siempre y puede haber algún, como en toda punción, un riesgo de perforación, laceración de vaso, pero sin repercusión. ¿Ya? Bueno, estética, de manera, puede quedar el paciente con un moretito, ¿no? Unos días. Eso es algo que sí puede ocurrir, hay que explicarles, no hay forma de asegurar de que eso no ocurra. ¿Ya? Hasta ahí en cuestión de los hilos lisos de PDO o biorrevitalizadores, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, doctor Jaciel. El tamaño de los hilos que utiliza para los contornos de ojos, ¿qué números son? Genial, Juanita. En ese punto tenemos diferentes tamaños, diferentes modelos. Tenemos los doble tornillo, tenemos los dobles. En Brasil hay hilos de hasta 10, o sea, una sola punción con 10 hilos. A mí me encantaría tener de esos, pero no he visto acá. En Perú no los he visto. En Brasil sí los tienen, ¿no? Qué chévere dejar de 10 hilitos en una zona que requiera, genial, la paciente se ahorra de tantas punciones. Tenemos los pequeños, tenemos los que son medianos y los largos. Normalmente los que son largos son los de tornillo, aunque también hay los lisos propiamente dichos, ¿no? Que son largos. En ese punto podemos usarlo también de forma corporal, sobre las estrías, sin ningún problema, pero en esta zona sí usamos los que son los pequeños, ¿ya? Lo usamos los pequeños para de ponerlo de forma apropiada en una región lateral y en una región medial. En algunos casos, dependiendo del paciente, también se puede usar en la región palpebral superior, pero ahí la técnica es más controversial, digamos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado y colocar un poquito más hacia afuera para que no vayamos, ahí tenemos vasitos que son bien importantes, el plexo nervioso un poquito más profundo, que obviamente hay que tener bastante tacto para la aplicación, ¿no? No nos vamos a 45 grados para aplicar aquí, nos vamos por encima, 15 grados y después hasta 10, ¿no? Para que el hilo quede en la zona que realmente querramos que actúe, ¿ya? Es decir, a nivel subcutáneo, pero bien superficial, bien superficial. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? ¿Qué hay de cierto si yo le pondría los hilos lisos justo en el medio donde están las cejas para levantarse? ¿Podría ser? ¿Con los hilos de los que son para los ojos? ¿Cogería o Ajá. tendría otro tipo de hilos? Juanita, ahí tú te refieres a los espiculados, No, hay unos que son los crepes. ¿ya? ¿Podría poner ahí para levantar aprovechando ya que está hablando de los ojos? ¿Se puede? De que se puede, se puede. De que se puede, se puede, ¿no? Personalmente yo no los uso por el tiempo de duración que tienen, ¿no? El tiempo de uso y que realmente hay efecto. Ahora hay que ver, normalmente los pacientes que son más jóvenes y tienen resultados buenos y duraderos son porque no tienen mucho peso en esa zona, ¿no? No hay mucha flacidez, ¿no? Entonces, cuando ya son pacientes mayores les dura muy poco, ¿no? Y a veces un hilo bueno
cuesta y a veces no les conviene, ¿no? A algunas pacientes. En ese caso, algo que puedo recomendar y que les va a servir quizá un poco más para aperturar un poco ahí la mirada, ¿no? Puede ser el uso de ácido hialurónico justamente en la parte externa, un botoncito pequeño para levantar un poco más, ¿no? Esta zona. También podemos usarlo de esa manera a nivel supraperióstico para un poco elevar la mirada también, Juanita. Pero de que Pero se puede usar lo que me comenta, sí, se puede usar. ya, disculpe, ¿y el hialurónico cómo le pongo? ¿Ángulo de 90? ¿Ángulo de cómo la posición sería de la aplicación, doctor? Disculpe, pues la No te pregunta. preocupes, Juanita, más bien me alegra bastante que preguntes. Mira, Juanita, en ese punto podemos usar ya sea a 45 o a 90 grados, ¿no? ¿Eso de qué depende? De la comodidad de la persona que aplique. ¿No? Yo personalmente, por ejemplo, lo puedo aplicar, yo creo que depende de cómo esté la paciente, el tamaño de la paciente y según la comodidad que tenga. Lo importante es estar en el lugar apropiado. Eso es lo importante. Y el bolo que ponemos es con poco volumen, no usamos mucho volumen ahí, usamos poco volumen, ¿no? He visto algunas pacientes que, bueno, me han dicho algunas pacientes, a mí me han puesto acá un doctor o una doctora me puso y me dejó una bola y estaba feo, ¿no? Y a veces eh, más no es mejor, ¿no? Más no es mejor. Entonces ahí hay que tener también cuidado, ¿no? Para la aplicación y todo ello. Por ejemplo, en ese caso, si fuera el ángulo de 90 grados, ¿tendría que llegar un parámetro hasta llegar un poquito al huesito o Sí, solamente, no? sí, claro, claro, claro. Tenemos que, normalmente para que el producto, el ácido hialurónico, no migre o la migración sea menor, hay que colocarlo supraperióstico. Ujú. Igual que el músculo de lo que es facial, igual ángulo de 90 para ya le entendí. Doctor Jaciel, gracias. Uno más para mi libro. Buenísimo, Juanita. Qué bien que me Doctor, hayas buenas. Los hilos, ¿qué tiempo de duración tiene? Buenas noches. Los hilos lisos tienen un tiempo de duración de unos 6 meses, ya te duran 6 meses, pero el efecto como tal del hilo, te dura un año. Entonces, durante ese tiempo, los 6 meses, se produce colágeno y elastina y pues dura un añito el hilo liso, el efecto, ¿ya? Pero a los 6 meses se reabsorbe por completo. Eso se reabsorbe solo esos hilos. Así es, se reabsorben solos. ¿Alguna otra duda, pregunta que tenga antes de ir a la siguiente diapositiva? Ya casi estamos por acabar. Mañana, estos días, he estado aplicando nomás Nucleoskin, ¿no? Haciendo tratamientos híbridos. Mañana viene una pacientita, si se deja grabar, que es raro que pase, a menos que sean modelos. Si viene, bueno, va a venir, pero si se deja grabar, les paso el video de la técnica de blanqueamiento, ¿no? Aunque lo mejor, lo que yo siempre les digo es que ustedes lo realicen, ¿no? Eso es lo mejor, que ustedes lo realicen. Primero háganlo bajo guía, ¿no? Primero háganlo bajo guía para que no tengan complicaciones, ¿no? Entiendan el proceso, entiendan por qué, y después lo hagan de forma más confiada, ¿no? Justamente Carmen, que estuvo aquí el domingo, ya realizó, ¿no? Una técnica de blancamiento bastante buena, le quedó bien hecho el trabajo, ¿no? Siguiendo las instrucciones, no es nada complicado, solo es cuestión al inicio siempre hay un poco de dificultad, ¿no? Pero a medida que uno practica, va teniendo bien en claro los criterios de aplicación, ¿no? Incluso la sensación que tiene. Yo siempre le digo eso a los pacientes, a los participantes, sean personal de salud, ¿no? Los personales de salud, yo les digo que esto es por sensaciones, ¿no? Porque yo les puedo explicar, pero ellos no me van a entender hasta que lo sientan, ¿no? Y uno siente cuándo ingresa, dónde se pone, cuándo no más, cuándo incluso pasamos a cierto tipo de tejido, uno siente, ¿no? Parece mentira, pero es algo que ocurre, ¿ya? Entonces, les recomiendo practicar bastante. Tenemos este mes, ya estamos en septiembre, qué rápido. Este mes igual tenemos prácticas
ya con los chicos de técnicas avanzadas, con las chicas y también con los médicos, ¿no? El diplomado en medicina estética. Y hay muchas técnicas que les recomiendo ver. Personalmente es difícil que les enseñen ese tipo de técnicas, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Para que ustedes puedan practicar. Nos vamos a la siguiente diapositiva, ya que aquí no hay más preguntas, vamos a borrar esto. Ya, no quiere borrar esa. Voy a borrarlo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué biorrevitalizadores usar? Bueno, yo les recomiendo, ¿no? Tienen en la línea Toscani, tienen en Neuralabs buenos productos, no son muy caros, ¿no? Como otro tipo de productos que sí son caros y que tienen los mismos compuestos, ¿no? Tienen los mismos compuestos. Entonces, estos productos les puedo recomendar, ¿no? De estas marcas, ¿no? Para que ustedes puedan ahí más o menos utilizarlos y a los pacientes les va a gustar el efecto, ¿no? Sobre todo usar productos que sean buenos van a dar también resultados favorables en sus pacientes. Entonces nos vamos a un punto que ya, hasta aquí ya creo que todos lo sabemos, ¿no? Ya hemos visto toxina botulínica tipo A, hay participantes ahora en vivo que ya han participado en cursos presenciales, ¿no? Que eso ya incluso lo dominamos, ¿no? Pero para hacer un recuerdo, y ver que el tratamiento, el rejuvenecimiento de la zona periocular es un tratamiento híbrido, ¿no? Normalmente vemos la porción lateral del orbicular de los ojos y en lo que es la porción lateral del orbicular de los ojos separamos en 3 tercios, ¿no? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Dejamos 1 centímetro de distancia o hasta 1,5 dedos de distancia para la aplicación adecuada en esos lugares. ¿Ya? La técnica de aplicación, la inserción, lo podemos hacer a 90 grados o lo podemos hacer a 45 grados en profundidad intermedia. ¿Cuántas unidades podemos utilizar? Hasta 10 unidades por zona, incluso hasta 11. Va a depender, ya sabemos que la toxina botulínica, el uso de la toxina botulínica tipo A, depende de la cantidad de fuerza de contracción del músculo del paciente. Entonces, en ese caso agarramos y realizamos la aplicación de esa manera, ¿ya? Entonces, realizamos la aplicación, puede ser de lateral a medial o de medial a lateral, no hay ningún problema, en cualquiera de los dos puntos puede ocurrir eso, y depositamos la toxina. Hay que recordar que al depositar la toxina botulínica, se les recomienda no aplicarlo rápido. El dolor que va a sentir su paciente va a ser directamente proporcional al grado de velocidad de inyección que ustedes empleen. Entonces, si ustedes lo hacen ¡pac! Rápido, pues le va a doler un poco más, ¿ya? Porque esa distensión genera un estímulo nervioso y ese estímulo nervioso genera dolor. Entonces, es algo que ustedes tienen que saber para que tengan también la técnica apropiada, ¿ya? Tengan la técnica de aplicación. Siempre, siempre para mí, mis pacientes favoritos, preferidos, son las abuelitas, ¿no? Las abuelitas para mí son pacientes que requieren mucho cariño, mucho tacto, ¿no? Son pacientes que son muy dulces en ese punto. Entonces siempre, incluso paciente no abuelita, no paciente joven, igual hay que tenerle respeto, ¿no? Respeto en la aplicación, aplicar lento, con calma, ¿no? Para que el paciente pueda entender, para que el paciente pueda entender que también uno está haciendo lo mejor para que no genere algún malestar. ¿Ya? Entonces, toxina botulínica tipo A, eso ya creo que es papaya para todos nosotros a esta altura, pero igualmente, bueno, lo hemos comentado para poder tener, ¿no? En claro todos los tratamientos que podemos hacer en la región periocular. Hemos visto que son varios tipos de tratamiento para una zona sola, ¿no? Una zona, ¿ya? Entonces también hay otro tipo de tratamiento que podemos usar en la zona del orbicular, alrededor de la boca, ¿ya? El orbicular de la boca. También podemos usar ahí un tratamiento híbrido, ¿ya? Podemos usar igual toxina, podemos usar también para la línea marioneta un ácido hialurónico si queremos un efecto inmediato. No sé si les mostré una imagen. Hace poco trabajé un poco de ácido hialurónico para una paciente que quería un resultado rápido, que no sé qué, le expliqué los pros y contras, la paciente me dijo, ponme, y le puse muy poco, usé solo 0,4, o sea, casi que nada, y se consiguió una mejora muy buena, manteniendo un contorno de rostro adecuado, no queda hinchado, así es que
Les recomiendo siempre usar una técnica apropiada, ¿no? Y una profundidad adecuada. Recuerden que el ácido sobresale cuando se aplica de forma muy superficial, ¿ya? Aquí en el contorno de la boca podemos usar toxina, ácido hialurónico, nucleoskin, que es parte de un biorrevitalizador y también tiene un efecto voluminizador, entonces lo ponemos entre ambos. También podemos usar productos biorrevitalizadores propios o puros. Podemos usar también hilos, también podemos usar los hilos lisos, también los hilos espiculados para traccionar un poco, ¿no? En esta región. O sea, hay varios tratamientos que podemos usar por zonas, ¿no? Varios tratamientos que podemos usar por zonas. Pero bueno, espero que hayan podido enriquecerse, aprender de las diversas técnicas de lo que es el tratamiento, el rejuvenecimiento de la región periocular. ¿No? Son varias técnicas, yo sé que acá está todo explicado, ¿no? Algunas de ustedes, bueno, yo ya he tenido el agrado de compartir con algunas de ustedes esas prácticas, ¿no? Donde ustedes han podido inyectar, ver por cuenta propia, ¿no? Eh, qué resultados ustedes pueden brindar. Felicitaciones a las personas que ya han podido practicar, sobre todo para que tengan ese desempeño, ¿no? Y a quienes no han practicado, tienen tiempo de practicar. Recuerden que si están a distancia, pueden mandarme un videíto, ¿no? Para yo poder orientarles, ¿no? Igualmente, si pueden venir aquí a Trujillo, con gusto les vamos a recibir para que ustedes puedan practicar, pueden hacer sus prácticas en un día, ¿no? Practicar entre ustedes. Entonces, algo que ustedes también pueden optar. Pero bueno, espero que se hayan aprendido alguna técnica nueva, ¿no? Alguna técnica nueva, para que ustedes puedan tener ahí pues mayores herramientas, mayor cantidad de herramientas para que ofrezcan resultados también a sus pacientes, ¿no? Recuerden que este resultado, lo bonito que se vea, también va a ser de acuerdo a la percepción del paciente. A mí me puede parecer bonito algo, pero al paciente no. Entonces hay pacientes que vienen y me acuerdo antes, ¿no? Al inicio, cuando estaba en esto, venía un paciente y le aplicaba algo, para mí era, uy, qué bonito se ve. La paciente decía, no, pero todavía me queda esto, me queda esta línea, o esta línea, ¿no? Entonces, por eso siempre explíquenle a sus pacientes. Yo ya desde inicio les digo, ¿no? A veces uno tiene miedo, algunos médicos pueden tener miedo de perder al paciente, ¿no? Pero díganle, porque el paciente se los va a agradecer, va a confiar incluso más, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, acá tienes una arruga profunda, esto no va a desaparecer con toxina. Por más que yo te aplique todo el frasco, no va a desaparecer. Ahí tenemos que hacer un tratamiento híbrido, ¿no? Y el paciente concientiza, ¿no? Y dice, sí, pues no me he cuidado nunca, doctor, recién me estoy cuidando a mis 50 años, bueno, ¿no? Entonces, ese es un punto que el paciente tiene que también entender, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, pregunta para cerrar, pueden preguntar sobre todas las técnicas que hemos visto, cualquier pregunta que tengan. Doctor, yo tengo una duda. Si el Sí, núcleo es mayormente revitalizador y tiene la opción de volumen, y hay personas que tienen el contorno de ojo bastante flacidez, porque a mí me pasó cuando recién comencé la carrera, apliqué hialurónico y como usted mismo dijo, incluso se cuelga, ¿no? La piel es como un peso que tiene. Entonces, en este caso, yo mejor trabajaría con Nuclear que le va a dar encima que le va a revitalizar y le va a dar una especie de volumen casi, ¿no? Porque la masa, en cambio, el hialurónico tiene peso molecular. Entonces, yo creo que ahí sí a mi paciente, yo me iría más por esta opción, ¿no? Es una opción, Juanita, una opción que se puede usar, entendiendo que también el Nucleoskin tiene ácido hialurónico, entonces hay que ver la zona que vamos a trabajar. Si es una zona apropiada en una paciente que no tiene mucha flacidez, porque si tiene flacidez no va a aguantar ese ácido hialurónico, por más que sea de mediana reticulación, no lo va a aguantar y le va a colgar. Entonces, en ese punto habría que ver bien el margen de edad que tiene el paciente para poder ver, ¿no? Y según la flacidez que también presente el paciente en esta región, para poder emplear este tipo de tratamiento y pues tenga un resultado exitoso. Entonces,
En este punto siempre son los factores, ¿no? Como les comenté al inicio, hay varios factores, desde los huesos, los ligamentos, la piel, ¿no? Varios puntos que tenemos que ver, que normalmente a veces no es solo uno, el tejido adiposo también, un cuarto elemento, ¿no? Entonces que tenemos que ver en la zona para ver qué podemos reposicionar, ¿no? ¿Qué podemos reposicionar de forma no quirúrgica? Entonces, Entonces, Juan, dime, Juanita. en mi caso, si fuera así, porque ella tiene, mi paciente no es mayor, son sus 42, pero tiene, yo le voy a mandar a su rostro, sus ojitos de ellas, muchos, tiene flacidez, Perfecto. adiposidad, líquido, entonces yo podría trabajar mejor con las enzimas. Primero le trabajaría y de ahí podría recién utilizar un Screen y si ya no quedaría perfecto con un hialurónico, pero con un Screen yo creo que ahí quedó. Sí, 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 dependiendo, Juanita, sería cuestión de ver a tu paciente, ¿no? Puede que sí requiera enzimas, puede que requiera nucleoskin o ácido, o quizá los tres, no, no lo sé, pero en ese punto sí, hay que evaluar pero al paciente y ver siempre, ¿no? Hay que preguntarnos por qué se está produciendo esto, ¿no? Vemos si es la flacidez de la piel, vemos si puede ser por la edad, por los ligamentos, no puede ser porque bajó de peso, el tejido graso también disminuye. Entonces, ahí también puede generar pues todo eso, que la piel quede un poco colgada, ¿no? Entonces ahí sería cuestión de evaluar siempre al paciente, Juanita, y ver la mejor opción. Es verdad. Gracias, doctor. Ok, Juanita. Muy bien, entonces me despido, espero que hayan aprendido de aquí todo este tema, vamos a ver en las prácticas, y bueno, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, pueden escribirme al interno, ¿ya? Entonces, que tengan una linda noche.